En el acto central de la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, invitamos a la doctora Mariem de la Rosa Brediñana, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, para que tenga a su cargo el discurso de orden en homenaje a los magistrados Manuel Pérez de Tudela y Vilches, expresidente de la Corte Suprema de Justicia en el año 1843, 1845 y 1849, y Carlos Ernesto Yusti Acuña, vocal supremo en 1994 a 1997. Muy buenos días a todas y todos. Señora Dina Boluarte Segarra, vicepresidenta de la República, en representación del señor presidente de la República, profesor José Pedro Castillo Terrones. Señora María del Carmen Alba Prieto, presidenta del Congreso de la República. Señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial. Señoras, juezas y señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, excelentísimos invitados como el reverendísimo señor arzobispo de Lima y primado del Perú, la señora primera vicepresidenta del Congreso de la República, señora presidenta de la Junta Nacional de Justicia, señor defensor del pueblo, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señor Contralor General de la República, excelentísimo y reverendísimo nuncio apostólico, señoras y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, señoras y señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señoras y señores jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, las autoridades civiles y militares que nos acompañan, jueces y jueces de la República. Me permito agradecer a Dios por haberme permitido ser designada para pronunciar el discurso de orden en fecha tan especial como es el Día del Juez y de la Jueza. Ocasión que me permite exponer la ejemplar vida y trayectoria profesional de dos distinguidos ex magistrados supremos. Don Manuel Pérez de Tudela, quien cumpliera un rol importante no solo en la gesta libertadora, y por ello merece ser recordado en el bicentenario de nuestra independencia, sino que participó y deslumbró en el nacimiento del juez de nuestra República, y de don Carlos Ernesto Yusti Acuña, quien consolidó el desarrollo y madurez de la figura del actual juez y jueza, a quien, mediante ley 26779, del 3 de mayo de 1997, se le reconoció como mártir de la civilidad y héroe de la democracia y de la justicia. El libertador don José de San Martín, al proclamar la independencia del Perú en 1821, con gran visión comprendió que no bastaba la independencia para cambiar la vida, pues era un hecho que tenían que presentarse necesidades, conflictos que no eran difíciles de resolver. Por lo que el 12 de febrero de 1821 dicta el Estatuto Provisional de Huaura, en cuya introducción señaló: me abstendré de mezclarme jamás con el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda de libertad del pueblo. Nada importa que ostenten mecenas estrictamente filantrópicas, cuando el que hace la ley o el que la ejecuta también es la que la aplica. Así pues, don José de San Martín, desde el inicio de la República, dejó sentadas las bases de la formación de un poder judicial autónomo e independiente en sus decisiones. Ratificando tal principio, don Simón Bolívar, durante su gobierno, por decreto supremo de 19 de diciembre de 1824, creó la Corte Suprema de Justicia, con el deseo de que otros poderes del Estado prescindiesen absolutamente de todo lo que tuviera relación con el ejercicio del Poder Judiciario. Cabe precisar que con fecha 4 de agosto de 1821 ya se había creado la Alta Cámara de Justicia en Trujillo como órgano máximo del sistema judicial peruano,
antecesora de la Corte Suprema de Justicia. Esto explica que se haya designado el día 4 de agosto como Día del Juez, mediante Decreto Ley 18918 del 3 de agosto de 1971 por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Posteriormente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por resolución 6 del 2020, precisó que es el Día del Juez y de la Jueza. Esta fecha permite convocar sesiones solemnes por parte de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores de Justicia, destinadas a rememorar la obra de los magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de justicia, al progreso de la cultura jurídica de nuestro país, a la emancipación social, política y económica de la República. Comentarios sobre el rol del juez en la sociedad. Una de las funciones primordiales del Estado es promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. El mismo que guarda concordancia con el derecho fundamental a la paz, a la tranquilidad, a gozar del buen ambiente, adecuado al desarrollo de su vida. Derecho fundamental que a su vez guarda concordancia con la finalidad abstracta del proceso, ¿cuál es? Lograr la paz social en justicia. Esto es así porque una de las aspiraciones desde las sociedades más primitivas es la de establecer reglas de conducta que aseguren una convivencia pacífica, una vida digna, así como un ambiente equilibrado para nuestro desarrollo y la de nuestras familias. Pues desde que el ser humano se volvió sedentario, decidió vivir en sociedad, surgen diferencias, surgen conflictos respecto a lo que consideramos nuestros derechos, reconociendo finalmente al proceso como ese mecanismo civilizado para la solución de nuestros conflictos. Es en este contexto que el pueblo confiere al juez la alta función de impartir justicia, esto es, de resolver los conflictos que surgen día a día entre los particulares y el Estado, así como entre las propias entidades del Estado. En definitiva, la historia de nuestra patria, que pasa cíclicamente por tempestades políticas, económicas y sociales, da lugar finalmente a la serenidad, a la luz. ¿En quién? En la figura del juez y la jueza, que se convierten en legítimos restauradores de la paz y justicia social. Resolver los conflictos entre los ciudadanos es un arte sublime, es garantizar los derechos, es el deber imperativo de eliminar la arbitrariedad en ese binomio Estado-ciudadano. Es corregir desigualdades con respeto al ordenamiento jurídico previamente establecido. En resumen, en la noble labor de los magistrados, magistradas, comprometidas con la Constitución y la ley, quienes incluso transitando sobre sus pasos en cualquier espacio y tiempo, van pensando en el caso que tienen entre manos, en el expediente que tienen en conflicto, cómo va a decidir, qué resolución va a dictar. Dicho en palabras cartesianas, el juez, la jueza resuelve, luego existe. En el centro de su función jurisdiccional, naturalmente, está su independencia, reconocida constitucionalmente, pero que no es un atributo concedido por la investidura, no es un privilegio. Es la forma de garantizar a los ciudadanos el derecho de obtener justicia oportuna, debida e imparcial. Las juezas y jueces peruanos están llamados a seguir cultivando virtudes como la justicia, la prudencia, la serenidad, el espíritu reflexivo, lealtad, probidad, independencia, imparcialidad, valentía, decoro, para que a pesar de las adversidades se mantenga firme el compromiso de hacer justicia con valor e independencia, ya que la fe y esperanza de paz constituyen las justas expectativas ciudadanas que no debemos traicionar. Es con esta mística de trabajo que nuestros jueces y juezas desarrollaron sus labores y lo siguen haciendo en esta época de pandemia, lamentando los 144 fallecidos registrados a junio de este año entre jueces, juezas y trabajadores judiciales víctimas del COVID. A ellos nuestro reconocimiento. Rescatamos la vigencia de lo señalado por nuestro jurista Mario Alzamora Valdés, quien dice del juez: aquella persona a quien se le ha confiado la tarea de impartir justicia,
la más noble, la más ardua que se le ha podido encomendar al hombre para alcanzar la paz perturbada por la violación del derecho. Los buenos jueces pueden aplicar bien las leyes defectuosas. Sin embargo, los malos jueces pueden utilizar las leyes más perfectas como instrumentos de inequidad e injusticia. Precisamente, la semblanza que haremos de nuestros dos ilustres ex magistrados de la Corte Suprema nos permitirá exhibir su obra y ejemplo en las épocas que les correspondió aportar a nuestra patria como jueces, demostrando una conducta ética, humanista, valiente, coraje, dejando a su paso la profunda huella de haber brillado por su sencillez, erudición y alto sentido de justicia. La figura de Manuel Pérez de Tudela. Gracias a la historiadora Margarita Guerra Martiniere, hoy podemos compartir datos biográficos de quien fuera no solo un ilustre personaje de la época de nuestra independencia, destacó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, alcanzando el alto honor de presidirla en 4 ocasiones. Manuel Pérez de Tudela nació en el año 1774 y falleció en 1863. Cubre la etapa precursora de nuestra independencia y establecimiento de la República, lo que nos permite una visión interesante sobre su vida, puesto que transitó del virreinato a la República, enfrentando grandes cambios políticos, sociales y culturales en su calidad de abogado, magistrado, político, docente y diplomático. Lamentablemente, el tiempo no nos permite explayarnos sobre sus distintas facetas, por lo que mostraremos muy someramente su actuación como gestor de nuestra independencia, puesto que este año celebramos el Bicentenario Patrio, y como magistrado de nuestra Corte Suprema. Sus padres fueron Manuel Pérez de Tudela, moqueguano, y María Vilches y Peralta, natural de Cochabamba. Sus primeros estudios los hizo en el Colegio Agustino San Ildefonso. Luego siguió la carrera de jurisprudencia. Existe consenso de sus historiadores que se graduó de abogado en el año de 1796 por la Universidad de San Marcos. Desempeñó el cargo de abogado de la Real Audiencia de Lima desde el 29 de febrero de 1796, ejerciendo la defensa de oficio. Se distingue por ser abogado defensor de personas de toda condición social, desde aristócratas capitalinos como José de la Ribagüero y el conde de la Vega del Rey, y hombres de provincia como Ubalde, incluso militares, aun cuando pesaba sobre ellos fuertes acusaciones. Se asoció con aristócratas como Ribagüera, Manuel Tellería, entre otros muchos, para luchar por la independencia de nuestra patria, acudiendo a la pluma y la oratoria, donde no tuvieron mayores logros de los que podrían haber sido obtenidos enrolados en el ejército. Pérez de Tudela se reunía también con patriotas como Francisco Javier Mariátegui, José de la Torre Ugarte, Ribagüero, José Faustina Sánchez Carrión, Manuel Villarán, entre otros, preparando la lucha emancipadora. Cuando nace la necesidad de la presencia de los libertadores en el Perú, a fin de derrotar definitivamente al poder español, surge Pérez de Tudela para ayudar a la causa a través de la correspondencia y así mantener a San Martín informado de lo acontecido. Una vez que San Martín llega a Lima, en julio de 1821, comienza a trabajar a su lado con la prudencia que le aconsejaba en aquella época. Tuvo el honor de redactar el acta de independencia que se firmó el 15 de julio de 1821 en la sede del ayuntamiento en la Plaza de Armas. Los también biógrafos de Pérez de Tudela, el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena y también Juan Francisco Pasos, se refieren a él como demócrata, impulsor de la democracia, que puso en práctica sus creencias. Vicuña incluso lo reconoce como el primer fundador de la democracia del Perú. Su desempeño como magistrado. Integra la Alta Cámara de Justicia establecida durante el Protectorado de San Martín en 1821, en calidad de fiscal. En 1822 es convocado para preparar el primer reglamento de tribunales y presos. Ocupó el cargo de fiscal en la Corte Suprema en los años 1827, 1831, 1832 hasta el 1839. El cargo de vocal en la Corte Suprema lo asume en 1825 y en 1840. A partir de entonces ocupa la presidencia de esta Corte Suprema en 4 oportunidades, entre 1840 al 41,
de 1843 al 45, de 1849 al 50 y de 1851 al 52. En 1845 preside la Comisión Codificadora para preparar el proyecto del primer código en materia civil, pero está corto tiempo, menos de un año. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el tema de familia colisiona con sus convicciones religiosas y procede a retirarse para que puedan dialogar y poder formar ya el proyecto del primer Código Civil sin que tenga él ningún inconveniente. Entonces él decide la defensa de sus creencias religiosas frente a lo que se estaba debatiendo y finalmente esta comisión, como todos sabemos, dio a luz el Código Civil de 1852. Nuestro homenajeado pasó a la condición de jubilado cuando tenía 82 años, falleciendo en Chorrillos en 1863. Lo dicho hasta ahora muestra a Pérez de Tudela como una persona que supo resistir al poder político en más de una oportunidad. Pudo alejarse de los cargos públicos cuando se lo demandaba someter sus decisiones a las conveniencias del mandatario de turno o cuando iba en contra de sus convicciones políticas o religiosas. Este ilustre personaje del siglo XIX nos llena de orgullo porque sirvió decididamente, con mucha valentía, la gesta libertaria de nuestro país y de otro lado, porque le tocó servir desde la magistratura y lo hizo con total desprendimiento, sin perseguir honores ni reconocimientos, con acreditada nobleza y humildad que solo los grandes hombres y las grandes mujeres saben exhibir. Ahora la figura del doctor Carlos Ernesto Yusti Acuña, su historia. Nació un 25 de enero de 1944, hijo de doña Georgina Acuña y don Carlos Yusti, demostrando un gran amor hacia su madre y a su familia. Cursó sus estudios escolares en el Colegio San Agustín, siendo integrante de la promoción 1956. Siguió sus estudios profesionales en la Pontificia Universidad Católica y los continuó y concluyó en la Universidad Mayor de San Marcos, donde egresó, obtuvo el título de abogado en 1963. Se casó con Iris Parejo Charán, con quien vivió hasta el final de sus días, teniendo como fruto de su amor 3 hijos, Marcela, Adriana y Ernesto. Ejerció la abogacía hasta 1976. Su desempeño como magistrado data de 1976. Inicia su experiencia en la judicatura como juez ad hoc de la Corte Superior de Justicia de Callao. En 1977 fue nombrado juez titular de primera instancia en lo civil, también en el Callao. En 1982 fue nombrado vocal superior de la Corte de Justicia de Lima y en 1993 obtiene el cargo de juez supremo en esta Corte Suprema de la República. Su trayectoria personal y profesional destacó por su vida ejemplar, tanto pública como privada, su integridad, probidad, vocación de servicio, sensibilidad social y humana, por su defensa institucional, la lucha contra la corrupción, su liderazgo, carácter sereno, sencillo, pero valiente y firme. Como testimonio de esa trayectoria, magistrados y trabajadores que tuvieron el honor de compartir sus funciones siempre lo tienen presente. Sus cualidades personales y profesionales lo llevó a ejercer diferentes cargos. Magistrado integrante de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima en 1988, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA en 1994 a 1996. Muchas anécdotas se cuentan de él. Traigo el que lo representa como humano, el tema de la humanidad, al haber contribuido en 1992 decididamente a la intervención y recuperación del padre de un servidor, que hoy es juez titular, juez superior titular, muy reconocido. Su padre enfrentaba un aneurisma cerebral, no tenía cómo internarlo en el hospital. Se entera el doctor Yusti de este problema por terceras personas sin que se le pida absolutamente intervención. Él pidió el nombre del padre de este juez y pudo ingresarlo e incluso solicitó a su amigo, el mejor neurocirujano, que lo intervenga. Esa es la humanidad. Liderazgo.
con capacidad de convocatoria e integradora para trabajar en equipo, cuando fue elegido presidente de la Corte Superior de Lima, en sala plena del 3 de diciembre del 87 expresó lo siguiente: lo único que quisiera es comprometer por esta vez la ayuda de los señores vocales, jueces, secretarios, relatores, empleados y trabajadores de la Corte en una tarea ardua que tenemos que realizar el próximo año, que es la recuperación de la credibilidad. Tenemos que recuperar la imagen del Poder Judicial. Ojalá que al concluir el año 1988 tenga la oportunidad de decir que esta tarea, cuando menos, se haya iniciado. Tuvo valentía en el desempeño y defensa de la autonomía institucional y de la independencia jurisdiccional en momentos que ya la coyuntura política pretendía el control de las instituciones del Estado. Su firmeza y cultura democrática era conocida, como en el caso La Cantuta, en la que él, como vocal dirimente, tenía que decidir si era el fuero militar o el fuero común. Como sabían de su trayectoria, antecediéndose a la opinión que daría y que dimitiría esa causa, se expide la famosa ley La Cantuta, por la cual se ordenaba su conocimiento por el fuero militar. Carlos Ernesto Yuste Acuña falleció el 22 de abril de 1997. Una bala apagó su luz en la operación de rescate de los comandos Chavín de Huántar. Único rehén fallecido en esa operación. Héroe de la democracia y de la justicia por ley 26779. Yuste mostraba en su actuación el rol de juez que hemos descrito, un juez de nuestro tiempo, siempre permanente en contacto con la sociedad. Su sensibilidad, humanidad y sencillez lo caracterizaron. Todas estas virtudes y valores que hemos traído al encuentro en esta magno encuentro de jueces magistrados del siglo XIX y del siglo XX, nos exige a todas las juezas y jueces interiorizar profundamente esas virtudes y valores para que podamos nosotros guiarnos de esa luz, de ese foro, de esa sabiduría, para que sea el horizonte de la renovación constante de jueces y juezas, para impartir justicia, para poder hacer un esfuerzo por resolver lo que la sociedad nos está exigiendo. Siempre ha pedido la sociedad y lo seguirá pidiendo y seguirá diciendo: tengo sed y hambre de justicia. Y yo sé que los jueces y las juezas de nuestro país, muchos de ellos lo hacen, aún enfrentando conflictos, dificultades para llegar hasta sus centros de trabajo. Pero es un compromiso de vida, es un esfuerzo y una voluntad de dar y hacer justicia. Feliz día, juezas y jueces del Perú. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a la doctora Mariel de la Rosa Brediñana, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y jefa de la Oficina de Control de la Magistratura.